Listo. Pues muy buenas noches nuevamente. Estamos ya por finalizar nuestro diplomado Hombres y Mujeres del Espíritu. Hemos venido semana tras semana viendo la importancia del carácter y qué mensaje nos fueron dejando hombres y mujeres que están en la Biblia, eh, con el objeto de que nuestro interior, nuestro interior donde mora el Espíritu Santo, reciba como mensajeros de la obra de Dios lo que Él tenga que hacer con nosotros. El tema que hoy vamos a continuar se llama Orar en el Espíritu. Ahora, pertenece a las clases de la vida práctica del Espíritu. La vida en el Espíritu Santo de cada cristiano es práctica también. Recuerden que el Señor Jesús, cuando les anuncia que no los dejará huérfanos, que habría de morir y que habría de resucitar. Entonces los discípulos no lo entendían bien, se entristecieron un poco y él dice, no, no los voy a dejar huérfanos. Y les da la instrucción de que se queden en Jerusalén para recibir la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. Eso ya estaba profetizado desde los días del profeta Joel. Allá en Joel capítulo 2 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los hijos y las hijas, ¿no? Entiendo que se refiere a los hijos, hijas de Dios, profetizarán. Y vuestros jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños por ese derramamiento del Espíritu Santo. Estamos a una semana casi de celebrar el Pentecostés de este año bíblico, 5786. En nosotros es 2026, el Pentecostés. El domingo 24 lo vamos a celebrar acá, pero lo pueden celebrar desde el día viernes por la tarde, viernes 22, 23 y 24. Cada iglesia agenda, ¿no? De acuerdo. Y digo cada iglesia porque me han preguntado varios pastores cómo se celebra el Pentecostés. Es una fiesta bíblica, totalmente bíblica, no está hecha por el hombre. Es una fiesta bíblica donde el Padre Celestial es el que convoca y es llamada la fiesta de las cosechas, ¿no? Por eso es Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Bueno. Estaban los discípulos unidos, unánimes, juntos, dice el libro de Hechos capítulo 2, orando, intercediendo. Me preguntó el profeta Andrés Lechuga si estaban ayunando. Le digo, no, no lo sé, no. La Biblia no dice que estaban ayunando, dice que estaban orando. Pero pues posiblemente algunos ayunaban. Y hay una profecía global para la iglesia de parte del grupo de apóstoles y profetas de Reinos Unidos que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo este año, especial para quienes celebren esta fiesta o la esperen con el anhelo, ¿no? Entonces, por eso la pertinencia de esta clase, orar en el Espíritu, ¿no? Después de esta introducción, sirvan estas palabras de introducción. Orar en el Espíritu es mucho más que una disciplina devocional. Yo sé que los cristianos, pues ya hemos, al paso del tiempo, algunos han ido teniendo su propia disciplina devocional de orar a momentos, orar a ratos, o no sé. Algunos nada más oran en el momento de la comida y eso para que se enfríe la sopa, ¿verdad? Así en lo que le soplan ahí medio hora. Otros no, otros ya llevan una vida de oración un poco más íntegra. Algunos llevan sus libretas de oración, tienen motivos de oración. Algunos tienen grupos de oración en sus iglesias, tienen horarios de reuniones de oración, según esto es. Pero orar en el Espíritu
es mucho más que una disciplina devocional. Es una experiencia de tener una comunión viva con Dios. ¿Qué es una comunión? La palabra comunión aparece en la Biblia. Aparece comunión, significa común, unión. Así se llamó muchos años la iglesia que el Señor me dio a presidir como pastor, Centro Cristiano Comunión. Y comunión es estar en común unión. Está formada por dos palabras, común unión. Y es una experiencia de comunión con Dios guiada y animada por el Espíritu Santo. Tomo la palabra de Dios escrita en Efesios 6:18. En Efesios 6:18 está muy claro cuando dice orando en todo tiempo, ¿no? Dios está siempre atento a las oraciones de los justos, de los santos, en cualquier tiempo. Cuando el Señor Jesús muere, el velo es rasgado, el velo del lugar santísimo, y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde está nuestro Señor Jesucristo, ahora como sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Vean ustedes cómo dice las Escrituras, oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es esto de orar en el Espíritu? Bueno, eh, orar en el Espíritu es una oración que no se limita a palabras muy bien formuladas y mucho menos el rezo, ¿no? El rezo que tiene el pueblo católico, dan hasta estampitas con rezos específicos, ¿no? Y luego algunas oraciones a los santos o los santeros, brujos, también tienen a veces así haz esta declaración de fe y te dan ¿no? Pues no, no es así, eso no es así. Orar en el Espíritu no se limita a palabras bien formuladas, por bonitas que estén estructuradas, sino orar en el Espíritu involucra, hermanos, una dependencia profunda con el Espíritu Santo. Es cuando nuestro espíritu humano está unido con el Espíritu de santidad eterno y divino. El espíritu humano y el espíritu de santidad eterno y divino se unen y el espíritu es quien intercede conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Es, por ejemplo, cuando nuestro amado Señor Jesucristo dice, hágase tu voluntad. Entonces, cuando el creyente está orando en el Espíritu, pues está intercediendo conforme a la voluntad de Dios, aun cuando el creyente no sabe cómo orar. A veces estamos orando y como decimos, ¿verdad? Se nos acabó la cuerda y ahora qué oro, ¿verdad? Bueno, pues si tú recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, puedes orar en lenguas. Y aquí entra este versículo de Romanos 8:26, que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Ay, 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 ¿cómo está eso? El espíritu mismo es el que ya en comunión con nuestro espíritu humano empieza a pedir a veces hasta con lágrimas. A veces, perdón, por ejemplo,
Recuerdo una charla reciente que estaba teniendo mi esposa con mi hija Paola y mi hija Pamela, ¿no? Resulta que acabo de ser tío abuelo otra vez, ¿no? Una sobrina tuvo una nena, una chiquita Miranda acaba de nacer el sábado, y empezaron a recordar cuando nació mi nieta Victoria, hija de mi hija Pamela. Y estaban ellas platicando, ellas no sabían que estaba yo atrás de la puerta, sino sí estaba ahí. Ahí estaba yo. No, estaba ahí, no crean. Y pero estaba escuchando que decían que cuando Victoria se tardó un poquito en salir del vientre de su madre, mi hija Pame, ellas aquí estaban orando, dice, pero orando con gemidos, como si ellas estuvieran de parto, ¿no? Las dos. Entonces yo digo, bueno, se identificaron tal que en comunión con Dios estaban con gemidos como si estuvieran dolores de parto. Es algo que yo no conozco, hermanos, y nunca conoceré eso, solamente a las mujeres les tocó los dolores de parto, ¿no? No, dicen los doctores que si un hombre tuviera el nivel de dolor que se siente en un dolor de parto, el hombre se muere. ¿Verdad? Pero bueno, donde las mujeres son fuertes, nosotros somos débiles. Entonces, dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos, y es cuando surge, cuando el creyente ya no sabe cómo orar, pero hay algo, y ese algo no es algo, es alguien, el mismo Espíritu que intercede, ¿no? Orar en el Espíritu implica sensibilidad. El Espíritu Santo es muy sensible, es muy, muy sensible. Él escudriña la verdad. Humildad. Es cuando hay quebrantamiento y nos va llevando de la mano hasta alinearnos con el corazón de Dios. El corazón humano y el corazón divino unidos en el propósito divino. Por eso dice Romanos 8:26 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en sentido pastoral práctico, esto ocurre cuando una persona está pues quebrantada, ¿no? O a veces gozosa, o tan llena de la presencia de Dios en adoración, en alabanza, que ya las palabras ya no alcanzan. Como dice ese canto antiguo, hay momentos en que las palabras ya no alcanzan para expresar lo que siento por ti, oh Señor. Entonces el Espíritu Santo toma esa carga interior y la convierte en intercesión. Hay personas que tienen un hijo en el hospital o alguien, un pariente a punto crítico, ¿no? Y empieza esa carga junto con Dios en intercesión. Es una oración muy profunda, muy espiritual que trasciende el intelecto humano. No se trata de oracioncitas escritas y di esto o di el otro, no. Las oraciones escritas a veces son una guianza, pero nada más. El orar en el Espíritu conecta el corazón del creyente con el corazón del Padre. ¿Sí? Aparece otra parte, ¿no? En Judas 1:20. Si alguien quiere leer la diapositiva, si tiene la bondad, por favor.
Amén, amén, gloria a Dios. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Vean ustedes, la última clase antes de esta, estábamos viendo que estamos viviendo una época marcada por la prisa, ¿no? Por la superficialidad espiritual, ¿no? Marcada por, a veces por el tiempo humano, los compromisos, necesidades. Entonces aquí entra el momento, amados, donde la iglesia necesita redescubrir la oración. Redescubrir la oración como un espacio donde estemos con el Espíritu Santo, porque pues Él sigue siendo eterno, Él gobierna, Él fortalece, ¿no? Eh, la, la, la Biblia King James, en inglés, no dice el consolador, como nuestra Biblia en español Reina Valera, le llama al Espíritu Santo el consolador. La Biblia en inglés, a mí me gusta esta parte cuando dice the comforter, the comforter. Comforter en inglés es el que reconforta. ¿Qué es reconfortar? Te consuela y te fortalece a la vez, ¿no? Entonces, si consuela y fortalece, transforma nuestra vida interior, transforma nuestros sentimientos. Como dijo el apóstol Judas, dice, edificaos. Cuando oramos en el Espíritu, estamos como piedras vivas, edificando el edificio de Dios, que es la iglesia. Edificaos sobre vuestra, y fíjense que pone un superlativo, santísima fe, ¿no? No dice santa fe, no. Pone un superlativo, que la fe es santísima, ¿no? Y dice, orando en el Espíritu Santo, ¿no? Ahí es donde entra el punto que estamos tratando, orando en el Espíritu Santo. Y ya después dice conservarnos en el amor de Dios. La oración nos conserva en el amor de Dios. Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor, porque Él es muy bueno, muy misericordioso. Yo tengo una petición especial que estoy esperando y entonces de eso se trata, orar en el Espíritu. Vamos a ver otro tema que significa andar en el Espíritu. Vean ustedes, aquí entra Gálatas 5:16. Espero que haya quedado muy claro lo que es orar en el Espíritu. Si no, ahorita que tengamos la mesa redonda, pues eh, por favor sus preguntas, sus experiencias siempre son muy buenas, muy edificantes. Pero vamos al tema andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa caminar diariamente en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es un estilo de vida continuo, continuo. Uno anda caminando así como vas, vienes, entras, sales. Tienes que ir a varios lados, a la escuela de los niños, al súper, a tus asuntos, a trámites, qué sé yo, ¿no? Eh, es continuo, no es una experiencia ahí de vez en cuando, ¿no? Andar en el Espíritu es ya, eternamente, para siempre, hasta encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Esto significa vivir cada día bajo la guía, la influencia y el poder del Espíritu Santo, hasta el día final de nuestra vida, ¿verdad? Permitiendo, amados, amado grupo, que Él dirija las decisiones, las actitudes, las acciones, ¿no?
Andar en el Espíritu mira, este es el camino, dice Jesús, yo soy el camino, ¿verdad? No va a ser el camino que, pues, de Dios, métete a un lugar de pecado, a emborracharte, a fornicar, a hacer satanismo. Pues jamás, ¿no? Eso es lo que quisiera el diablo, desviarnos, el Señor lo reprenda. Andar en el Espíritu es, como decía Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne y el Espíritu pelean entre sí, ¿verdad? La carne es una palabra en griego que significa sarx, S-A-R-X, sarx en griego. No es tanto el cuerpo físico, ¿no? Sino el alma tiene una parte carnal. Aunque el alma es una parte del espíritu, también el alma tiene una parte carnal, ¿no? Que es la naturaleza humana caída, lo que sucedió en los días de Adán y Eva, ¿no? La desobediencia. Entonces, el alma también tiene esa parte carnal inclinada al pecado, a la rebeldía a Dios, a la rebeldía natural, a los deseos desordenados. No me acuerdo cómo Rosy le llama a los pensamientos intrusivos, dice, ¿no? Intrusivos o rumiantes. ¿Cómo? O rumiantes. O rumiantes. Aquí la tengo junto, me está supervisando lo que digo. Dice Rosy que entran pensamientos intrusivos o rumiantes. Son pensamientos que no nos corresponden. Yo a veces les llamo dardos de fuego del enemigo, les llamo también tentación. Son pensamientos que no son propiamente tuyos, pero empiezan con un yo, ¿no? Como si el chamuco, tú te identificas con ese yo, pero esos son pensamientos de la carne. Entonces, cuando está eso, ¿qué hacemos? Le voy a decir lo que le platicaba yo a Rosy. Yo cuando he llegado a tener esos pensamientos y me cacho, vamos, me sorprendo, ya te caché, Javier, que andas con pensamientos que no agradan a Dios, ¡shum! Dice la Biblia, llevando los cautivos. Entonces agarras el pensamiento, ¡shum! Y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Esto es lo que dice Cristo, lo que quiere Cristo. Así que te ajustas pensamiento, te alineas y ya se va, ¿no? A veces es más fácil decir, lárgate de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús, ¿no? O como Rosy lo da en la clase de psicología pastoral, me gustó mucho un ejemplo que dio ahora en el seminario, allá con nuestros seminaristas. Les dijo, a ver, les voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, si alguien tiene que cambiar su pensamiento, si alguien está, ahí el ejemplo, si alguien está pensando en el número 5, ¿qué tiene que hacer para dejar de pensar en el número 5? Y alguien dijo, pues pensar en otro número, ¿no? Correcto. Entonces, si alguien está pensando algo indebido, una rebeldía, una caída, deseos desordenados, actitudes como el orgullo, la ira, la inmoralidad, la envidia, ¿no? El egoísmo, la amargura, ¿no? Que son cosas que son parte de la carne, de las sarx, ¿no? La carne no nada más es el cuerpo físico, ¿no? Sino hay una parte almática que es sarx, es carne, ¿no? Entonces, caminar diariamente en el espíritu significa no satisfagar. Satisfacción. Decía Pablo, no satisfagáis, no satisfacer significa no alimentar, no practicar ni obedecer esos impulsos pecaminosos, sino caminar en el espíritu es aprender a vivir correctamente
dominando los deseos carnales, ¿no? La vida espiritual, amados, consiste en una decisión constante, en una decisión diaria de obedecer. Híjole, a veces no me gusta obedecer esta carnota, pero ¿dije carnota o carnitas? Carnota. Ah, bueno, entonces, pues no obedecer la carnota, ¿verdad? Sino obedecer al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la Y carne. el del espíritu. Ajá. Y el del Espíritu, con E mayúscula, es contra la carne, ¿no? Entonces eso es andar en el Espíritu. ¿Qué nos dice Rosy, ya que estás aquí? Pues sí, que es una decisión y pues bueno, en la misma palabra nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de renovación de nuestro entendimiento, es cuando conocemos la palabra, lo que dice la palabra. Por ejemplo, este versículo que hace rato pronunciabas, de llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, cuando andamos en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y bueno, llevando todo, o sea, entonces nos viene la palabra. La palabra de Dios es un... es un lavado, ¿no? Que el Señor, un lavamiento que el Señor va haciendo en nuestras vidas conforme a su palabra y aparte lo hemos dicho ya en otras ocasiones, es un arma ofensiva contra cualquier dardo de fuego del enemigo, porque precisamente el enemigo donde nos ataca es a través de nuestros pensamientos. Ay, Entonces, cuando nosotros pues estamos alineados con el Espíritu, y no sabemos versículos que son nuestra arma ofensiva contra cualquier estrategia, contra cualquier dardo del enemigo. Entonces, de esa manera nosotros también no solamente nos defendemos, sino también ofendemos o peleamos y ganamos esa victoria. Porque pues las armas de nuestra milicia, también dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, se destruyen esas fortalezas cuando está el Espíritu de Dios en nosotros y además el mismo Espíritu nos va trayendo a la memoria esos versículos para que nosotros podamos, pues ahora sí, que podamos vencer y podamos obtener la victoria en Cristo Jesús. muy bien, si vivimos por el Espíritu, andemos, fíjate, alguien diga la palabra allá en casa, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, andar en el Espíritu, pues ya dijimos, es caminar con Dios, ¿no? Andar en el Bueno, espíritu es en el presente, ¿no? ujú, O sea, como que también eso vimos en la clase de este sábado pasado, porque hablé acerca de la depresión y hablé acerca de la ansiedad. Las personas que viven en la depresión es estar viviendo en el pasado, ¿no? El pasado que está afectando tu presente. Y vivir en la ansiedad es vivir en el futuro con miedos que a veces estos miedos son irracionales, que te impiden andar. Entonces, por eso dice, vivamos y andemos también en el espíritu. Andar es en el tiempo presente y pues no estar ni en la depresión ni en la ansiedad. Por algo en el Padre Nuestro, cuando Jesús les enseña y nos enseña a todos, ¿no? A orar, cuando vienen los discípulos y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Jesús les dice, y cuando oren así. Y si ustedes se dan cuenta, la oración del Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? O sea, Él está hablando en presente, no está hablando ni en pasado, ni está hablando en futuro. Entonces, andar en el Espíritu es un continuo andar. Y andemos donde andemos, o sea, de la mañana a la noche, es andar en esa alineación vertical con el Espíritu Santo. Sabemos que pues, tenemos muchas cosas que hacer.
pero obviamente, ¿verdad? O sea, dándole esa prioridad y entender que pues esa es nuestra cobertura, la cobertura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Andar es en el presente, ¿verdad? Ujú, sí. Me Ujú. gustó la otra ocasión una participación que tuvo nuestra hermana Lupita de un cierto lema que dicen un día a la vez, ¿verdad? Ujú. Un día a la vez, Ah, bueno. pues sí, ahí en el grupo doble A se maneja de Ujú. hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy y un día a la vez, sí. Pues encomienda tu camino al Señor y confía en Él, ¿verdad? Cuando dice tu camino es andar en el Espíritu, ¿no? ¿Alguien quiere leer esta diapositiva si tiene la bondad en Salmo 37? Buenas noches, profetas. Dios les bendiga. Buenas noches, Rocío. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él actuará. Bendiciones. Bendiciones. Encomienda al Señor tu camino, ¿verdad? ¿Qué tiene un camino? ¿Qué tiene un camino? A ver, un camino tiene una dirección y también tiene una longitud, un tramo, un kilometraje, que- tiene una dirección y una longitud, un camino. ¿Sí? Eh, entonces encomienda tu camino al Señor y confía en Él, ¿no? Eso es andar en el Espíritu. Entonces, amados, qué bueno que están en este grupo. Ya estamos por terminar este precioso curso. Gracias a Dios quedó grabado. Les voy a enviar las últimas grabaciones. Pero la iglesia del siglo XXI, que ustedes son iglesia del siglo XXI. Usted, a ver, diga, iglesia del siglo XXI. Eso somos nosotros. Está llamada, hermanos, a modelar una fe práctica, visible, coherente, donde la vida diaria refleje esa obra del Espíritu Santo. Eh, bueno, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eh? Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Bueno, miren, hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Decía yo que ahora en Pentecostés está la promesa profética de que va a haber un derramamiento del Espíritu. Me gusta mucho esa diapositiva donde está una unción sobre una ovejita. Piensa que tú eres esa ovejita, ¿verdad? Entonces está cayendo la unción del Espíritu, que es el aceite. Pero ¿por qué se ungía las ovejas en ese entonces? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Él es el buen pastor su vida da por las ovejas. Y otra vez, mis ovejas oyen mi voz. El Espíritu Santo nos aconseja internamente a esa voz divina. Ungir las ovejas con aceite en la cabeza y alrededor de las orejas sobre todo, era una práctica pastoral. Un buen pastor lo hacía frecuentemente en tiempos bíblicos, ¿no? David seguramente lo hacía. Los pastores, ¿para qué lo hacían? ¿Por qué ungían la cabeza de los animalitos, de las ovejitas? Para protegerlas, para sanar heridas y sobre todo para ahuyentar insectos peligrosos. En las regiones ahí cálidas de Israel hay unas moscas que son parásitos y se les pueden meter en las orejas. Cuidado con los chismes y con lo que andas oyendo, ¿eh? Bueno, y se meten esos parásitos, esa mosca, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es el nombre de uno de los demonios, Belzebub, el príncipe de las moscas, ¿no? Entonces les ponían aceite en las orejas de las ovejas porque el aceite era una protección medicinal y calmante que evitaba infecciones y trayendo alivios al animalito.
Cuando la mosca ovopositaba, o sea, llegaba a poner sus huevos adentro de la oreja, imagínense el gusanero que estaba ahí y algunas hasta se golpeaban hasta matarse del dolor, ¿no? Entonces el pastor ungía a sus ovejas para protegerlas del daño, guardarlas del ataque del enemigo, ¿verdad? Por eso David declaró en el Salmo 23, ¿se acuerdan del Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces ya vimos que el Espíritu va a hablar, pues a través de la Biblia, andar en el Espíritu, a través de una inspiración interior, nos pone una gran convicción interior. ¿Qué es la convicción? Es la fe, ¿verdad? A través de pensamientos, los pensamientos correctos que agradan a Dios. A veces nos va a hablar el Espíritu de consejeros o de personas espirituales que han tenido ya un encuentro con Dios, conocen a Dios, han caminado con Dios. Y esos consejeros o personas espirituales pues, nos dan un consejo, un aliento, una enseñanza. El Espíritu también va a hablar a través de la oración, de la adoración, cuando nosotros cantamos, le adoramos. Y algo que siempre generalmente trae el Espíritu es la paz en medio de las circunstancias, ¿no? Jesús ha resucitado, él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor sigue hablando, él resucitó y sigue hablando a la iglesia hoy. ¿Cómo habla? Por medio del Espíritu Santo. Bueno. Aquí vamos a dar un stop share porque vamos a tener una breve plática